Estas aplicaciones parecen normales, pero pueden robarte todo, incluso tu dinero, sin que te des cuenta. Y lo peor, puede que ya tengas una instalada ahora mismo. Hoy te voy a mostrar cuáles son esas apps peligrosas que debes eliminar ya y cómo proteger tu celular antes de que sea tarde. Seguro te ha pasado. Descargas una app gratis, un juego, un limpiador, una linterna y te pide acceso a todo. Cámara, contactos, ubicación. Y tú aceptas sin pensar. Ahí empieza el problema, porque muchas de esas aplicaciones no están hechas para ayudarte. Están hechas para espiarte. Y aquí viene lo grave. No necesitas hacer nada raro para que te roben. Solo tenerlas instaladas. Imagínate esto. Estás tranquilo, revisas tu cuenta bancaria y de repente, dinero desaparecido. O peor, alguien entra a tus redes, cambia tu contraseña y pierdes todo. Fotos, videos, contactos, todo. Y no sabes cómo pasó. Pero hay algo que casi nadie sabe. Muchas de estas apps se disfrazan de herramientas útiles. Y ahí es donde caemos todos. Pero tranquilo, porque en unos segundos te voy a mostrar cómo identificarlas antes de que te hagan daño. Primero, las más peligrosas. Las apps de limpieza o optimizadores te prometen hacer tu celular más rápido. Pero en realidad, muchas recopilan tus datos en segundo plano. Problema: acceso completo a tu sistema. Consecuencia: venden tu información o la usan sin permiso. Solución: elimina cualquier app de limpieza que no sea del sistema. Resultado: tu celular más seguro, sin espionaje oculto. Ahora piensa esto. ¿De verdad necesitas una app para limpiar tu celular? No. El sistema ya lo hace solo. Siguiente. Apps de linterna. Sí, suena absurdo, pero muchas piden permisos que no tienen sentido. ¿Para qué una linterna necesita acceso a tus contactos? Exacto. No lo necesita. Pero ahí está el truco. Seguro te ha pasado. Instalas algo rápido, solo porque lo necesitas en ese momento. Y aceptas todo sin leer. Ese pequeño error puede costarte mucho. Y aquí viene otra que casi nadie sospecha. Aplicaciones de juegos desconocidos, especialmente los que ves en anuncios raros, o que no tienen muchas descargas. Problema: incluyen malware escondido. Consecuencia: pueden robar contraseñas, datos bancarios o incluso controlar tu celular. Solución: descarga solo desde tiendas oficiales y revisa reseñas reales. Resultado: evitas caer en trampas invisibles. Pero hay algo aún peor. Apps que imitan a otras. Parecen WhatsApp, parecen bancos, parecen redes sociales, pero no lo son. Y cuando ingresas tus datos, se los estás entregando directamente a alguien más, sin darte cuenta. Imagínate abrir tu app bancaria y en realidad estar dentro de una copia falsa. Todo lo que escribes queda registrado. Y en minutos pueden vaciar tu cuenta. Por eso hay una regla simple, pero poderosa. Si una app pide más permisos de los que debería, elimínala, sin pensarlo. Y ahora viene lo más importante de todo. ¿Cómo protegerte desde hoy? En menos de 2 minutos. Primero, revisa tus aplicaciones instaladas. Si ves algo que no recuerdas haber descargado, bórralo. Problema: apps ocultas o olvidadas. Consecuencia: acceso constante a tu información. Solución: limpieza manual consciente. Resultado: control total de tu dispositivo. Segundo, revisa los permisos. Ve aplicación por aplicación y quita acceso a lo que no sea necesario. Cámara, micrófono, ubicación. No todo necesita saber dónde estás. Tercero, nunca descargues apps fuera de tiendas oficiales. Ahí es donde empieza la mayoría de ataques. Y aquí viene el resultado real. Personas que aplican esto evitan hackeos, robos de datos y pérdidas de dinero. Personas que lo ignoran terminan preguntándose qué pasó. La diferencia es cuestión de minutos. Ahora ya sabes qué apps peligrosas debes evitar y cómo proteger tu celular. Pero esto no es todo, porque hay errores aún más graves que la gente comete todos los días. Y si esto te abrió los ojos, tienes que ver el siguiente video